¿Qué hace Belén cuando no graba vídeo por mucho tiempo? Pues los graba todos juntos un mismo día y así se exime de sus culpas. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Nuevamente me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un caso de esta maravillosa sección que se llama No vayas al bosque. Este caso, si bien de muchos de ellos nos reímos y decimos ¿qué está pasando aquí? O te sorprende la ida de olla que puede ser un caso de estos. Este es diferente, o sea, este es siniestro. Siniestro de verdad, siniestro del rollo caso criminal, ¿vale? Yo creo que va por ahí. Pero está dentro de los casos de Missing 411, que es esta serie de libros que escribió este hombre llamado David Polaris, que es este policía que se dedicó mucho a todo esto, bueno, aún se dedica a esto. De hecho, tiene un canal de YouTube que os lo dejaré aquí abajo por si lo queréis chafardear. Lee bastantes cartas, o sea, a mí me gusta escucharlo, pero se me hace un poco pesado. Pero los libros son otra cosa. No quiero decir que el hombre no lo haga bien, o sea, lo hace muy bien, se lo ve muy sincero y todo, pero la forma en la que explica, como que va leyendo cartas y eso es algo que no me llega porque no logro integrarme a ello. No sé si me explico bien. Cuestión que os dejaré el canal aquí por si lo queréis chafardear. Este caso está dentro de sus libros y de sus investigaciones, así que por eso os lo traigo. Vamos a hablar de Jared Atadero. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Como siempre, vamos a ponernos en situación. El año 1999, la fecha 2 de octubre, es la fecha en la que desaparece Jared Atadero. El sitio es un resort en el cañón de Colorado llamado Poudre Resort. Este sitio es propiedad de su padre, Allen, el padre del niño. Allí vive él con Jared y su hermana. Ellos pues allí reciben muchísima gente, es un sitio muy bonito, es un sitio precioso para ir de acampada y en esta fecha estaban recibiendo a un grupo de solteros cristianos. Esto me llamó mucho la atención. ¿Qué cojones es un grupo de solteros cristianos? No lo sé, no soy quien para juzgar, pero es que no sé, es solteros cristianos. Cosa extraña. Pues recibía a este grupo de gente que se denominaba así, es que ni siquiera podemos saber si esto existe dentro de la... pero es que no era un grupo de jóvenes. Ahí está la cuestión, ahí está mi asombro. Voy a parar ya, ¿vale? Es que no era un grupo de jóvenes, no eran niños, no como un grupo de jóvenes cristianos, no, solteros. Lo que, no sé, no me gusta cómo suena, pero era lo que este grupo de gente que iban a recibir allí. El padre Jared en esos días tenía muchísima faena porque tenía que arreglar todo para que esta gente pudiera venir y se lo pasara muy bien. Dentro de este sitio había para hacer escaladas, había para pescar, para nadar. Es un sitio enorme y, como os digo, precioso, con un montón de actividades que se pueden hacer allí. Pero es eso, es enorme. Además de bonito, es muy grande y esto vamos a tenerlo muy en cuenta. La cuestión es que este grupo ya había estado ahí varias veces, los grupos estos de solteros cristianos ya habían estado ahí varias veces. Este específicamente era el grupo de solteros cristianos de Denver, así se llamaba, y entre todos ellos había una chica que se llamaba Janet y que al parecer le había caído muy bien al padre de Jared y de su hermana porque era una persona que parecía inspirar mucha confianza, era muy amable, parecía muy buena persona, muy buena chica con los niños, se llevaba bien con ellos y bueno, pues nada, que se habían caído bien. Como os digo, Allen y sus hijos vivían en el resort, o sea que estaban en contacto constante con las personas que allí paraban y aparte también muchas veces Allen los llevaba a hacer excursiones o les decía por dónde podía ir, pero este grupo iba a hacer sus excursiones por libre porque así era lo que habían acordado, que ellos irían solos a cualquier parte donde quisieran porque ya conocían y era básicamente lo que habían acordado. Esa misma mañana que el grupo estaba allí, que habían conocido a esta gente, o sea, que no llevaban mucho tiempo habiéndolos conocido, lo cual me parece... me hace dudar de la historia en sí. Bueno, no dudar, pero no entiendo cómo
Allen pudo tener la percepción de que esta chica Janet era tan confiable y se llevaba también con los niños en unas pocas horas que habían llegado, porque esa misma mañana Jocelyn, la hija de Allen, que tiene 11 años en ese momento, le dice a su padre que si puede ir con Janet a una caminata que iban a hacer. Era una caminata bastante corta y no iba muy lejos, y además el terreno era plano, era una caminata sencilla. Le dice que por favor, que va con Janet, que va a cuidar de ella. Janet le dice que sí, que la va a llevar con ella, pero claro, Allen no se fía porque tampoco es que los conozca, pero como esta chica le inspira una cierta confianza y conoce a este grupo, se fía y le dice que vale. Finalmente, después de mucho insistir, le dice a Jocelyn que puede ir con Janet y el grupo de 13 personas a la caminata esta. La cuestión es que Jared escucha esto y, como un niño pequeño de 3 años que es, que quiere hacer lo que su hermana hace, como todos los hermanos pequeños, insiste en que quiere ir y bueno, pues insiste muchísimo, que también quiere ir, tiene 3 años, no es lo mismo. Yo ya no dejaría a la de 11, pero al de 3 menos aún. Pero insiste mucho y dice que va a ir con su hermana, que va a hacer caso, que va a estar con Janet, ¿qué tal? Y como lo que os digo, era una caminata fácil, era un sitio plano, recto, iban ahí nomás, no era lejos. En un principio, Allen dice que sí. Así que de momento tenemos a Jared y a Jocelyn que se van con este grupo de 13 personas que no conocen de nada, pero que parecen buena gente. Al parecer, eso es lo que piensa el padre. No sé, al igual sí que lo eran, no lo sé, ya lo veremos más adelante, no voy a decir más nada. Se van a esta caminata. Cuando el grupo llega allí, que van para empezar la caminata, van en coche hasta el punto donde tienen que salir, ven que la caminata no es lo que ellos esperaban, ¿vale? O sea, querían algo más desafiante, podemos decir, algo más complicado, lo que me sigue haciendo sospechar de toda esta historia. Joder, llevaban 2 niños, ¿cómo que querían? O sea, vale, sí, querían algo más desafiante, pero entonces, ¿por qué llevaron 2 niños, especialmente uno de 3 años con ellos? No lo entiendo. Pero bueno, la cuestión es que deciden, sin decir nada a Allen, evidentemente, que se van a ir a otra caminata que está bastante más allá. Está bastante lejos, luego os pondré aquí cuántos kilómetros más lejos está, porque la historia está en millas, dice 16 millas, pero no sé cuántos kilómetros son. Lo pondré aquí. Se van a la caminata Big South Trail. Vamos a hablar de este paseíto. Si bien la primera caminata era bastante sencilla y no estaba lejos del resort, esta otra está a 22 minutos en coche. O sea, no está para nada cerca. Y además de que es mucho más extensa, es mucho más complicada. O sea, pasa por saltos de agua, hay partes de escalada, hay muchas colinas por las cuales se han de pasar y es mucho más dificultosa, especialmente para un niño de 3 años, como el hijo de Allen, que era el niño que esta gente estaba llevando consigo, que no sé qué pensaban hacer con él para que pudiera superar toda esta caminata. La cuestión es que el padre no sabe que están allí porque nunca nadie le dio a entender que si no les gustaba el paseo se irían a otro sitio, y de momento esta gente se va hasta allí a hacer esta caminata. Ya han pasado unas cuantas horas y Allen está pues en el resort trabajando y está un poco preocupado porque están tardando bastante en llegar, pero bueno, aún cree que puede ser normal, que al igual están pues jugando o lo que fuera y por eso tardan. Pero lo que Allen no se espera es que mientras él está allí esperando, pensando que al igual sus hijos pues están jugando y por eso tardan, llegan 2 mujeres a la puerta de su apartamento junto con el director, o bueno, el cabeza del guía máximo, con el director de la orden esta de cristianos solteros. La orden suena secta. Bueno, llegan 3 personas allí a donde él está, le pican a la puerta y en teoría, según dicen, para no asustarlo, le dicen que Jared está bien, pero que no lo encuentran. Esta declaración es rara porque ¿cómo sabes si está bien si no lo has hallado? Vale, sí. Ellos en teoría no querían asustarlo y por eso le dicen, oye, Jared está bien, pero es que no lo encontramos. Así que imaginaros el padre. En un primer momento, Allen evidentemente se asusta y se pone muy nervioso, pero la cosa se pone mucho peor cuando esta gente le dice que no están donde tenían que estar, sino que se habían ido hasta Big South Trail, que
Allen lo conoce muy bien y sabe lo peligroso que es. Y aquí es cuando ya se pone del todo de los nervios, coge su coche y se va volando hasta allí. Conduce todo el camino, llega hasta el punto y empieza a caminar aquel sendero, aquel camino en Big Sur Trail y comienza a gritar el nombre de su hijo. Está así muchísimo tiempo a ver si sale por algún lado. Él cree que, como es un niño pequeño de 3 años, tal vez se ha escondido en alguna parte y está jugando y no se está dando cuenta de que es realmente grave lo que está pasando y cree que si escucha la voz de su padre entonces saldrá. Pero esto no ocurre. Mientras tanto, en el camping está allí el manager de aquel sitio, uno de los trabajadores de Allen, que llama a la policía y les dice lo que está ocurriendo. La policía entonces monta un equipo de búsqueda y se van hasta Big Sur Trail y empiezan a buscar a Jared por todas partes, pero no hallan absolutamente nada, ni una sola pista. El dispositivo de búsqueda que se monta en este caso es enorme, o sea, lo recorren todo y más allá. Ya os he explicado en algún vídeo de estos que cuando se monta uno de estos dispositivos de búsqueda, el radio que se hace es mucho más del que la persona desaparecida pueda caminar para asegurarse de que no está allí. No se busca sobre lo justo, sino sobre un radio muchísimo más grande, lo cual tiene bastante sentido. Como os podéis imaginar, la mayor pregunta en la cabeza de Allen es ¿cómo puede ser que mi hijo estuviera con un grupo de 11 o 13 personas y ninguno de ellos se hubiera dado cuenta de que no está, de que no lo veían? O sea, tú no puedes perder de vista a un niño de 3 años. No puedes hacerlo. No tiene ningún sentido. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que pasó aquí. La policía evidentemente interrogó a este grupo de personas y entonces ellos explicaron lo siguiente. Estas 13 personas, en muchos sitios se dijo que eran 11, pero yo lo busqué e incluso en el libro Missing 411 aparece que son 13, que no sé si es muy importante, pero bueno. La cuestión, que este grupo se dividió en dos, ¿vale? Por delante iban aquellos que querían caminar más rápido, los que caminan más rápido, como sería yo, por ejemplo, que siempre voy corriendo a todas partes, y en el otro grupo estaban los que caminaban más lento. Y en este grupo de los que iban más lento, iban Jared y su hermana. La cuestión es que Jared, según cuentan, tenía muchísimas ganas de estar ahí, de descubrirlo todo y de verlo todo, como cualquier niño pequeño, y adelantó al grupo lento, ¿vale? Y una vez adelantó el grupo lento y llegó hasta el grupo rápido, digamos, acabó por adelantarlos también. ¿Cómo puede suceder esto? Pues no sé, ¿cómo puede suceder esto y que ningún adulto haya salido tras el niño, o lo haya parado, o lo haya cogido? Es una cosa que tampoco entiendo, porque estamos hablando de un niño muy pequeño. La cuestión es que aquí sale un dato importante para este caso, que es que mucha gente del grupo dijo que Jared no iba solo, sino que iba acompañado de 2 pescadores, 2 hombres que iban a pescar. ¿Qué es lo raro aquí? Que esto que no es poca cosa, o sea, el niño iba acompañado de 2 personas, es algo que nadie le dijo a Allen. Nadie, ni siquiera la policía, no ninguna de las personas del grupo, nadie. ¿Y cómo se enteró Allen de esto? Pues porque cuando se iba de allí, iba hacia su casa, lo escuchó por la radio cuando estaban hablando de la desaparición de su propio hijo. Evidentemente, bueno, y por suerte la policía encontró a estos 2 pescadores y, como es obvio, los interrogaron. Ellos explicaron que ellos empezaron a caminar después de estos 2 grupos, así que iban por detrás. Entonces comenzaron a adelantar a estas personas, a los del grupo lento, y cuando los iban adelantando, Jared se unió en el camino de estas 2 personas. O sea que no es que iban con el niño, sino que iban por el mismo camino. Y como Jared ya estaba adelantando al grupo, vio a estos pescadores y le pareció, pues, interesante, y como era un niño muy abierto y que hablaba con todo el mundo y muy curioso, les comenzó a preguntar que qué estaban haciendo, que iban a pescar, que dónde iban, que si pescaban mucho, que cosas de niño, y los hombres comenzaron a contestarles porque les hizo gracia el niño, y los hombres siguieron caminando y acabaron adelantando a el grupo rápido con Jared a su lado. O sea que no es que iba con ellos, sino que iban por el mismo camino y el niño les seguía hablando. La cuestión es que en un momento estos pescadores llegaron a un punto en que el camino se bifurca, y es en esta bifurcación que hay un cartel que dice
cómo se llama un camino y cómo se llama otro, que los pescadores cogen hacia un lado. Ellos dicen que en esta bifurcación dejaron a Jared porque desde ahí pudieron ver cómo el grupo rápido se iba hacia el otro lado. O sea, ellos tienen que ir hacia, supongamos, la izquierda para ir hacia el lago donde iban a pescar, y el grupo rápido iba hacia la derecha. ¿Y cómo los podía ver? Dejaron a Jared allí porque creyeron que también los vería y que seguiría al grupo. Ellos se fueron y ya no saben más nada desde ese punto. Ahí es cuando dejaron de ver a Jared. Entonces, hasta aquí la información que tenemos es que todos estos adultos hicieron cosas bastante cuestionables, como es dejar a un niño allí por su propio pie, yo qué sé, dejarlo sin vigilarlo ni nada. Los pescadores, según ellos, dejaron a Jared en ese punto del camino pensando que el niño vería al grupo y lo seguiría, pero no están seguros si esto sucedió. Y el grupo, por su parte, vio a este niño que llevaban ellos caminar con gente que no conocían ni pertenecían al grupo y no hicieron ni dijeron absolutamente nada. La cuestión es que nadie vio a Jared a partir de aquí. Las autoridades tampoco hicieron muy bien su trabajo, porque si bien hicieron una búsqueda masiva como estas que hacen siempre que desaparece alguien, cerraron todo el camino, que eso está bien para buscar, ¿no? Si dejan gente entrar, pues pueden pasar muchas cosas, pero es que también vetaron la entrada allí a la familia de Jared, lo cual debió de ser bastante desesperante para la familia porque no podían ir a buscar al niño. Solamente podía entrar la policía y de lo que iban encontrando o no iban encontrando tampoco avisaban al padre ni le comunicaban de absolutamente nada. Fue una investigación sumamente cerrada, lo que la hizo bastante extraña también, porque cuando se cierra tanto una investigación es porque sospechan de alguna persona y entonces no quieren decir lo que encuentran para que ese sospechoso no desaparezca, por ejemplo. Pero cuando simplemente se piensa que un niño pudo desaparecer en un bosque por perderse simplemente, o porque un animal le puede haber hecho algo, o por caerse de algún sitio peligroso, no suele ser tan secreta la investigación porque es que no tiene sentido, no hay nada que ocultar. En cambio aquí la investigación fue completamente hermética y no dejaron entrar a la familia allí hasta como 5 días después de que comenzara la búsqueda de Jared. Cuando finalmente dejaron entrar a la familia, solo podían ir y únicamente podían ir con la policía y estaban como vigilados en cada momento, en cada paso que daban. Incluso la familia cuenta que una vez estaban pues buscando evidentemente a Jared ahí en el bosque y mientras caminaban el policía que los acompañaba le dijo que estaba harto y que esto hacía muy difícil el trabajo de la policía, lo que es una estupidez muy grande porque lo que tiene que hacer la policía en ese momento es buscarlo. Pero así era como los trataban, o sea que imaginaros la situación. Pero aquí pasa una cosa que hace que este caso te vuele la cabeza y ya parezca más del estilo de los casos criminales que un no vayas al bosque. Pero bueno, lo vamos a poner aquí y es muy interesante. Resulta que había un hombre que estaba hospedado en el resort de Allen y este hombre era un militar que se encargaba de rastrear bombas para el ejército. Era una persona sumamente preparada que estaba acostumbrada a caminar por todo tipo de terreno y a buscar bombas, o sea, algo muy peligroso. Este hombre tenía una preparación suprema y es como la persona ideal para buscar a este niño. Este hombre que estaba en el resort empieza a hablar con el cajero del resort diciéndole que estaba súper cansado porque no paraba de trabajar, llevaba todos los días trabajando en el caso de este niño que se había perdido en la montaña y no paraba de rastrear la montaña por arriba y por abajo. Resulta que el cajero era Allen, el padre de Jared, y le dice: hombre, tú estás buscando a mi hijo. Y entonces el hombre se pone muy serio y le dice: señor, tengo algo muy importante que decirle. Estos dos hombres se sentaron a hablar y el militar sacó un mapa y le dijo: yo creo que tu hijo está aquí. Y le marcó el punto exacto donde él estaba muy seguro con toda su experiencia que el niño estaba. Entonces Allen le dice: ¿y por qué no buscas allí? Y le dice: uno, porque el camino está bloqueado por las autoridades y no me dejan entrar allí. Y lo segundo es que cuando fui a decirles sobre toda mi investigación y sobre donde yo estoy seguro que está, que para eso me han contratado aquí,
Me han dicho que no, que ahí no puedo ir y que esa no es la zona. La policía descalificó completamente a este hombre diciendo que estaba diciendo básicamente tonterías y echó toda su investigación para atrás y para nada lo dejaron entrar a este sitio. El padre de Jared evidentemente fue hacia la policía a decirles: este hombre que se encarga de buscar bombas, gente, cosas, ha dicho que mi hijo puede estar aquí y me ha dicho que vosotros no queréis dejarlo ir hasta allí a buscar, que no queréis ir a buscar allí. Entonces le dijeron que había un helicóptero que estaba rastreando esa zona y era cierto, había un helicóptero que estaba rastreando esa zona y que el helicóptero no había podido captar nada, que desde el helicóptero no habían visto nada. Y así lo dejaron, pero yo qué sé, no costaba nada matar gente para que pudiera mirar, porque desde un helicóptero no sé si se puede ver bien en un bosque el cuerpo de un niño de 3 años. No estamos hablando de un adulto. Así es como lo dejaron. Seguido a esto, el sheriff de la zona daba una entrevista con un periodista y un canal de televisión. La cuestión es que daba como la entrevista al mismo tiempo. Entonces dio toda la entrevista sobre el caso de Jared y cuando la entrevista acabó, el sheriff pensó que ya no lo estaban filmando y que los micrófonos estaban apagados y le dijo al periodista: oye, ¿no estás cansado tú ya de este caso? Es que estoy bastante cansado ya. La cuestión es que los micrófonos no estaban apagados y esto quedó grabado por suerte, porque si solo hubieran sido las palabras del periodista tal vez nadie le hubiera creído, pero no fue así. Y lo significativo de esto es que solo habían pasado 3 semanas desde que Jared había desaparecido y así hubiera pasado más tiempo. No es algo propio de un sheriff, de un policía, de alguien que se dedica a trabajar para el bien de las personas, supuestamente, decir una cosa así. Pero esta no sería la única cosa de mierda que haría este sheriff por esta familia. Haría más cosas malas, o sea, nefastas. Vamos a ver. Resulta que la búsqueda se estaba alargando y no estaban encontrando a Jared, pero nunca hay suficientes personas para buscar a un niño en el bosque. No las hay porque el territorio es enorme y puede estar en cualquier parte. Ya solos, aunque hablemos de tan solo encontrar el cuerpo, si se lo ha llevado un animal, puede estar en cualquier sitio. Entonces, muchos grupos y organizaciones, incluso la Guardia Nacional de Estados Unidos, no sé cómo se llamará aquí, no sé, son como una especie de militares. Esta gente ayuda muchísimo en las búsquedas, eso sí que lo sé. Ellos y muchas organizaciones se ofrecieron para ir a buscar a Jared allí, para si eran más, pues habría más posibilidades de encontrarlo. Pero para que pudieran entrar necesitaba una autorización del sheriff. Así que Allen fue hasta el sheriff y le dijo que si por favor podía hacer las autorizaciones para que toda esta gente pudiera ir allí a buscar a su hijo, a Jared. Pero el sheriff le dijo que no había dinero, que no había presupuesto para aguantar lo que estas organizaciones iban a cobrarles y que no se podía hacer. Así que Allen volvió a las organizaciones con la mala noticia de que no había presupuesto para ellos, pero se encontró con algo que no le gustó nada y no nos gustaría a ninguno de nosotros, que es que, por ejemplo, la Guardia Nacional le dijo que ellos no cobraban, o sea, lo hacían gratis, no estaban buscando dinero, no pedían nada y muchas de estas organizaciones tampoco iban a cobrarle. Y peor fue aún cuando le dijeron a Allen que el sheriff sabía todo esto, o sea, no era nada nuevo para él. Así que simplemente estaba diciendo que no, porque no quería o porque estaba ocultando algo. Al día de hoy no se sabe, pero esta es la respuesta que le estaba dando. Como os podéis imaginar, Allen volvió hasta el sheriff para decirle: nadie de estas personas quiere dinero, pero aún así necesitan la maldita invitación para poder entrar allí, la autorización para poder ir a buscarlo, y el sheriff dijo no. Si esto ya nos pone lo suficientemente mal o nos jode lo suficiente, os tengo que decir que al principio de la investigación, at the very beginning, al principio de todo esto, cuando empieza la búsqueda, la policía necesita algo que tenga el olor del niño para poder enseñarlo a los perros rastreadores, que lo huelan y con esto que lo puedan buscar y así lo encuentren. Pues, ¿qué se descubrió? Que la policía fue al resort y cogió ropa, tienen que coger ropa de Jared, ¿no es cierto?, que es el que está desaparecido, y cogieron unos shorts. Cuando Allen vio los shorts, habían cogido unos shorts de Allen y no de Jared, o sea, habían cogido unos pantalones de un adulto.
O sea, no es que habían cogido una camiseta de la hermana, que ya sería chungo, porque la niña tenía como 11 años y el niño tenía 3. No, habían cogido unos pantalones del padre. Pero para hacer la cosa un poco más bizarra, si se puede, podemos hablar también de que en el principio de la búsqueda, un grupo de personas que eran expertos en este camino, o sea, se dedicaban a llevar gente por este camino, los típicos como guías de montaña, pues así, dijeron que ellos se ofrecían para buscar a Jared porque nadie conocía este sitio mejor que ellos, evidentemente. Y el sheriff dijo que sí, que podían ir y que podían ayudarles a buscar. Después del primer día de búsqueda, el sheriff les dijo que no volvieran nunca más por allí, que ya no podían seguir ayudando a hacer la búsqueda, pero es que encima si los veía por allí, y esto se lo dijo a uno de ellos que cogió solo para que se lo dijera a los demás, los arrestaría. ¿Qué pasa? Que toda la gente que iba en la búsqueda llevaba un uniforme. ¿Vale? Al día siguiente, entonces que en teoría esto tenía que estar cerrado por ser como la escena de un crimen, básicamente, esta gente no se detuvo, gracias a Dios, y fue vestida de civil. Y se mezclaron en grupitos pequeños de 2 personas o así, en este camino, viendo qué era lo que estaban haciendo, viendo por dónde buscaban, viendo por dónde iban, porque les sonaba muy extraño que los hayan echado de allí, siendo que eran los que más podían ayudar. Entre todo este grupo de personas había un congresista de los Estados Unidos, o sea, una persona con un trabajo importante, con un cargo importante, no estamos hablando de cualquiera. ¿Vale? Este hombre estaba allí sentado con ropa de civil, como el resto de sus compañeros, mirando a ver qué era lo que pasaba. Y entonces en un momento ve a Allen, el padre de Jared, y se acerca a Allen para decirle, oye, mira, yo no sé qué rayos está pasando aquí, todo esto es súper extraño, no sé qué es lo que están haciendo, pero te voy a decir una cosa para que la sepas, que me está pasando a mí. Yo soy un congresista del gobierno de los Estados Unidos y me han llamado a mi teléfono del trabajo para amenazarme, para decirme que si sé bien qué es lo que me conviene, me voy a alejar de la búsqueda de Jared. Y mirar, piel de gallina, o sea, estamos hablando de una persona que tiene un trabajo de aquellos que dices tú, esta persona tiene poder. Y le estaban llamando anónimamente para amenazarle, para decirle que se alejara de la búsqueda de Jared, que no se metiera en nada de todo esto, porque si no podían morir, o sea, lo están amenazando de muerte, creo yo, al menos así lo entiendo. Entonces, ¿qué le dijeron a Allen? Básicamente le dijeron que su hijo podría haberse caído en los múltiples lagos que hay por allí, en algún estanque o lo que fuera, y haberse ahogado, y como el agua está muy fría, su cuerpo no saldría a flote hasta 4 años después. O sea, le dieron unas contestaciones bastante raras, o que como por la profundidad aún no saldría a flote, etcétera, un montón de cosas. ¿Por qué no mandaron nadie a buscar en el agua? Como todo en este caso, ¿no? Pero la cuestión es que 4 años después, en julio, unos escaladores fueron a un pico que hay allí muy alto, que es muy famoso para hacer escalada justamente, y en este pico altísimo, donde había escaladores, o sea, que no puedes tú subir caminando y menos si tienes 3 años, encontraron cosas que pertenecían a un niño. Era ropa. Había unas bambas, había unos pantalones y había una sudadera. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando lo identifican parecía que sí, eran las cosas de Jared. O sea que fuera lo que fuera que le hubiera pasado, había acabado allí arriba. La cuestión era cómo estaba la ropa. Vamos a ver, estamos hablando de que habían pasado 4 años y las zapatillas, por ejemplo, y la sudadera estaban prácticamente intactas. En estas montañas nieva, llueve, hace calor, hace frío, o sea, estaban a la intemperie y las cosas estaban tal cual, excepto por el pantalón que estaba bastante raído, pero hay muchas teorías de qué es lo que pasó porque el pantalón estaba del lado del revés. Y esto es raro, o sea, no tiene sentido. Para que estuviera del lado del revés tuvo que habérselo quitado. No sé qué es lo que nos dice todo esto, pero sí o sí que la ropa estuviera como si esto acabara de suceder es algo, no sé, raro como poco. Entonces, habían hallado la ropa en la cima de una montaña, pero ¿dónde estaban los huesos y los restos de Jared?
por ninguna parte. Y es aquí cuando la gente empezó a preguntar que cómo podía ser que no hubieran encontrado ningún resto del niño, y sí, la ropa. Y los pantalones parecían roídos, así que empezó a rondar la teoría de que tal vez algún animal, algún depredador de tipo felino podría haberlo atacado, y como estos animales se suelen ir a las partes altas. Mientras estaba grabando se me acabó la batería. O sea, así que, pues nada, no he podido acabar el video, así que como veréis, continúo ahora. Nos habíamos quedado en que, como el pantalón estaba roído, se creyó que podría haber sido algún tipo de felino el que pudo haber atacado a Jared Atadero, pero había un pequeño gran problema con esto, que es que las pruebas forenses dieron con que no había sangre, nada de sangre. Entonces no tiene ningún sentido, porque si lo hubiera atacado para romper así solo el pantalón, además, porque el jersey estaba intacto y las zapatillas también, si lo hubiera atacado un felino probablemente habría sangre en algo de la ropa. Se creyó que si hubiera sido un felino, por muy gráfica que suene la explicación, tendría que haberlo cogido como de la cabeza o de la mitad del cuerpo, y esto hubiera manchado la ropa de sangre, pero no se halló nada de esto. La otra cosa que pasó es que cuando encontraron toda la ropa no encontraron ningún resto óseo, y aquí es cuando la gente empezó a sospechar y a decir que por qué no había nada, ningún hueso, es que ni uno pequeñito, nada. Así que una semana después volvieron a ir a buscar allí donde habían encontrado la ropa, y casualmente encontraron un diente de un niño que sabemos que es muy pequeñito, como muy bien puestecito ahí encima de unas plantas, y el cráneo, ¿vale? O sea, estaba como enterrado. ¿Cómo podía ser que se hubieran saltado esto antes, se hubiera aparecido después? No tiene explicación, como muchas de las cosas en este caso. Con respecto al cráneo, lo que es una de las cosas a las que el padre sí que pudo acceder, de las pocas cosas a las que el padre pudo acceder, de hecho lo tiene y lo guarda en una caja. Lo que es un dato un poco siniestro, pero bueno, no sé, siendo que no sabe nada de lo que ha pasado con su hijo, yo no guardaría un cráneo en una caja. Pero bueno, fuera de esto y pasando por alto este detalle, cuando le dieron el cráneo al hombre se dio cuenta de que tenía unas rascaduras, como unos arañazos, ¿vale? Entonces, este detalle salió a la luz y la gente lo supo, y una mujer se puso en contacto con Allen, con el padre de Jared, para decirle que ella era experta en esto, en esta especialización forense, ¿no? En saber lo que le habían pasado a los huesos dependiendo de las marcas que tenían. Cabe aclarar que esta mujer se puso en contacto con él vía email, y solamente vía email, o sea, nunca se vieron las caras, nunca hablaron por teléfono, nada. Ella le pidió que le enviara fotos del cráneo para ella poder ver cómo estaba, y entonces así podía decirle cómo había muerto su hijo, o sea, una de las posibilidades por los golpes que tenía el cráneo. La cuestión es que esta mujer le dijo que esos arañazos que tenía coincidían con haberse dado golpes contra rocas debajo del agua, como si hubiera caído al agua y la corriente lo hubiera arrastrado. Entonces el padre de Jared le dijo que cómo podía ser eso posible, ya que su hijo había sido hallado en la cima de una montaña, ¿vale? Que abajo estaba el lago, pero no estaba ni medio cerca, o sea, era mucha la distancia. Cuando Allen le pregunta a esta mujer que cómo es posible que el cráneo haya llegado hasta allí desde abajo del agua, teniendo en cuenta la distancia, la altura que hay, la mujer le dijo que para cuando le ocurrió esto a su hijo hubo una inundación muy importante en esa zona, y que entonces el agua subió lo suficiente como para hacer llegar el cuerpo del niño hasta ese pico. Vamos a ver. Para que el agua llegara hasta ahí arriba, la inundación tendría que haber sido a niveles catástrofe. O sea, solo se me ocurre una imagen. ¡Agárrate! ¡Tenemos que repasarla antes de que rompa! Que pueda representar esa inundación. Y es la de las películas de catástrofes.
O sea, no puede ser. Y Allen esto evidentemente lo sabía. Y entonces le dijo, vale, muy bien. Y seguido a esto, cuando quiso obtener más información o quiso volver a contactar con la mujer, ella nunca más le respondió. Acordémonos de que solo hablaron vía email y le dijo que era una mujer que se especializaba en, además de en huesos, también en objetos, por las rascaduras donde habían estado, tal, por los golpes, etc. Esto es algo que le llegó a él, no es algo que él haya buscado. Así que también se teoriza bastante en que la misma policía, o sea, el sheriff que estuvo más precisamente encubriendo todo desde el principio en este caso, pudo haberse hecho pasar por esta persona para venderle esta historia difícil de creer, creyendo que iba a engañar a Allen, que llevaba toda su vida viviendo en la montaña, en ese lugar, y que conocía perfectamente cómo es la naturaleza y que esto no puede pasar. Es que ni aunque no hubiera sido Allen y hubiera sido alguien que no sabía, cualquiera se le puede pasar por la cabeza pensar que what the fuck, que no puede ser que se haya inundado tanto, se tendría que haber, o sea, para que alguien se creyera esta historia, es que es muy... Vale, una vez desaparecida esta mujer, a Allen solo le quedaba pensar que al igual ese ni siquiera era el cráneo ni el diente de su hijo, así que lo llevó a examinar a otra persona, a otro médico que no tenía nada que ver con esta policía, ni con esta investigación, ni con nada. Este otro especialista le dijo que sí, que el ADN concordaba con el de Jared, con el de su hijo, así que evidentemente este era el cráneo de su hijo. Y que en el diente se encontraba más de una muestra de ADN. Y esto para este médico quería decir dos cosas. Bueno, quiere decir dos cosas. Una es que o alguien lo cogió y lo puso allí contaminando el diente y así se encontraría dos ADNs, el del niño y de la otra persona. O bien que cuando la policía cogió el diente lo hizo mal, sin tener el cuidado que tenían que tener, contaminando la prueba. Del cráneo no había nada más de que era el cráneo de su hijo. La siguiente prueba que se hizo fue al suéter, a la sudadera que tenía Jared puesta. En la sudadera, como os digo, no había sangre, pero sí que había pelos de animales. Allen tuvo acceso a toda la investigación, a todos los tests que se hicieron, pero al de los pelos no. Y esto es curioso. Le dijeron que no eran pelos de persona ni pelos de un felino, pero no le dijeron de cuál. Y nunca pudo ver los resultados. O sea, simplemente le dijeron que era pelo de un animal. O sea, le dijeron, estos pelos no son de un puma, que es el felino que hay ahí, y tampoco son de una persona, pero no le dijeron de qué animal era, como si no lo supieran o no quisieran compartir esta información con él, lo cual no tiene ningún sentido. Cuando él volvió a preguntar, el sheriff le dijo, no son de persona y definitivamente no son de un puma, pero nada más. Si estas pruebas hubieran salido como inconcluyentes, o sea que no supieran de qué animal es, se lo hubieran dicho, le hubieran dicho que son pruebas inconclusas, pero tampoco fue esto lo que le dijeron. Y hasta aquí lo que se sabe oficialmente del caso, pero ahora, no vayáis, vienen las teorías. La primera, y la que yo descarto por completo, por muchas razones que ya he dicho dentro del vídeo, es que lo atacó un puma. No porque los pelos no eran de puma, no porque no había sangre, no sé qué posibilidades hay de que te ataque un puma y que no sangres. Creo que cero. Así que esto podemos descartarlo, al menos yo creo que podemos descartarlo. Hay una cosa que no quiero que se me escape, que me parece muy interesante de contar y que no viene dentro de las teorías, pero sí con aquello que os dije de este hombre, de este soldado que llamaron para investigar, decir dónde podía estar el niño, y que dijo a Allen en el mapa que él creía que estaba aquí, lo marcó con una X y le dijeron que no estaba ahí porque habían ido con un helicóptero, no habían visto nada, etc, etc. Pues para que lo sepáis, a Jared lo encontraron a nada, 40 metros de donde este hombre dijo que estaba. 40 metros, o sea, nada. Al lado, ahí mismo. Fijaros la exactitud con la que este hombre hacía su trabajo y aún así no fueron porque dijeron que no veían nada desde el helicóptero. Puede ser que no vieran nada desde allí y si hubieran caminado hubieran visto algo, puede ser. O simplemente puede ser que todo lo que se encontró allí lo pusieran ellos después o que nunca hubieran ido ahí a mirar con el helicóptero, sino que hubieran ido a cualquier otro sitio cercano, pero no pasar por allí, o que lo hubieran visto y no hubieran dicho nada. Podemos pensar cualquier cosa. Por otra parte, dentro de las teorías, y yo no diría que esto es una teoría, sino más bien un hecho que no ha sido bien documentado, básicamente porque el sheriff no quiso. Porque así va este caso va así. Hubo un ranger que trabajaba en esta montaña, estaba cuidando esta parte del parque y que fue a testificar,
salvo porque su testimonio nunca se cogió, y dijo que él vio a Jared de la mano, básicamente sí, de la mano de un hombre mayor, ¿vale? Él en ese momento no sabía que el niño estaba desaparecido, le estaba haciendo su ronda y vio a un hombre mayor con un niño en la mano y el niño parecía rezongar mucho, o sea, se quejaba muchísimo. Pero también, como era un niño de 3 años, el hombre creyó que era simplemente un niño pequeño con una rabieta y al igual iba caminando con su tío, con su padre o con un hermano mayor o yo qué sé, con cualquier familiar y estaba enfadado, sí que no encontró razón para ir a ver qué pasaba, porque todos sabemos que los niños pequeños se enfadan. Pero luego más tarde, cuando volvió a su casa y vio que había desaparecido este niño, él llamó al sheriff, llamó a la policía y dijo que había visto esto, pero su testimonio se obvió por completo. La tercera teoría, y obvia, es muy obvia, es que el departamento del sheriff tuvo algo que ver con la desaparición de Jared y por eso tampoco quisieron coger la declaración del ranger porque seguramente habrá visto a alguien que trabaja para el sheriff o al sheriff mismo, ya podemos esperar cualquier cosa, secuestrando a este niño. Y si tuvieran algo que ver, pues tendría mucho sentido, porque por eso la investigación fue tan mala y se ocultó todo lo que podía dar una pista sobre dónde estaba este niño. Aparte de esto, hay 2 teorías más que son menos sonadas, pero que están en Reddit y que, bueno, otra que mucha gente en Estados Unidos cree, tal vez para los que no vivimos allí, es como, nah, que no nos creemos eso, pero ellos allá, lo que tiene que ver con las montañas y con animales raros, creen mucho en esto. Imagino que ya sabéis por dónde voy, que fue el Bigfoot, como no, o un animal del estilo, algo parecido al Bigfoot, algo así, porque es que ellos no creen que haya un solo Bigfoot, sino que tienen como una teoría de que hay algo, un animal humanoide parecido a un oso, un mono, no sé, que anda por las montañas, y que por eso no dijeron de qué eran los pelos, porque sería de algo que intentan ocultar. Vale, esta teoría tal vez parezca un poco más fantasiosa, pero tengo que decirla porque está ahí. La otra teoría es que el grupo de cristianos solteros fuera una especie en realidad de secta y hubieran cogido a este niño para hacer algún ritual extraño. Y aunque creáis que no puede ser, hemos visto tantas cosas que todo puede ser. El niño iba con ellos no se preocuparon del niño para nada, porque si no todo esto no hubiera pasado. Es raro, es rarísimo. Las declaraciones que se le tomó a esta gente fueron bastante ambiguas y se conformaron rápido con lo que dijeron. Y luego están los 2 pescadores, a los que también se les tomó declaración y rápidamente se les creyó y ya. Hay tantísimas teorías dentro de este caso que parece increíble que siga al día de hoy sin resolverse. Estas son todas las teorías que hay sobre este caso, que creo que es de los más largos que hemos tratado en esta sección de No vayas al bosque y, bueno, no sé, de los más heavy al igual, porque parece bastante siniestro. A mi parecer esto es muy oscuro, aquí están ocultando muchas cosas, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Para mí no cabe ninguna duda de que el sheriff evidentemente oculta algo y sabe más de lo que dice. No sé si lo están presionando para que lo oculte o lo oculta él porque tiene algo que ver, no lo sé. Decidme vosotros qué pensáis, como siempre, aquí en los comentarios, que sabéis que los estoy leyendo y me encanta leerlos. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.